desde España y nos va a hablar sobre lectoescritura y su enseñanza. Antonio es doctor en Ciencias de la Educación y director del programa de posgrado de la Universidad de Granada. Te voy a pedir, Antonio, que en pocas palabras me puedas expresar un poquito más de tu ruta profesional o tu currículum vitae, para así orientarnos un poquito más y ayudarnos a la audiencia de toda tu experiencia que tienes sobre el tema. Así que te dejo ya micrófono, audio y pantalla, y bienvenido, Antonio, acá a Chile, a este congreso. Ok, muy bien, pues buenos días para ustedes, buenas tardes acá ya en España. Pues como decía el maestro Claudio, pues aquí para servirles Antonio Rodríguez Fuentes, soy profesor de la Universidad de Granada, en España, y bueno, mi especialización pues es todo lo que tiene que ver con la investigación y la didáctica de la comunicación escrita, tanto en su versión lectora como escritora. Para estudiantes, pues con necesidad de aprender esta competencia básica, y también para aquellos que tienen necesidades adicionales porque muestran algunos problemas en la adquisición y en el desarrollo de esta competencia. No solo aquellos que tienen problemas específicos como dislexia, disortografía o discapacidades visuales, etcétera, que puedan mostrar dificultades más evidentes, sino dificultades propias que van a ser comunes en este proceso de adquisición y desarrollo lectoescritor. Bueno, Antonio, ya toda tu ponencia tenés para explayarte, así que si tienes que compartir pantalla, comparte pantalla. Te dejo con la audiencia y obviamente después te haré preguntas en el caso que surja. Así que suerte, Antonio. Muchas gracias, muchas gracias. Si me dan permiso para compartir pantalla, por favor. Ok, perfecto. Pues continuamos entonces, si les parece. Me escuchan bien, así que puedo... se escucha continuar. Muy bien, Antonio, y se ve bien. Perfecto, entonces empezamos ya con la ponencia. Sí. Ok, muchas gracias. Bueno, como les decía, pues quería hablarles en esta ocasión sobre la lectoescritura y su enseñanza desde un enfoque innovador, desde un enfoque pues actual. No innovador porque yo sea creativo ni porque yo tenga una visión de un modelo vanguardista de la lectura y vanguardista de la escritura, sino porque tenemos en la actualidad suficientes aportes de las neurociencias que digamos que realmente han cambiado el panorama de la interpretación de lo que es leer, de la interpretación de lo que es escribir y sobre todo, ahí hay más avance aún, de lo que es la adquisición y el desarrollo de la competencia lectoescritora. Y ese va a ser el foco, ese va a ser digamos, la visión que les voy a aportar en esta ponencia, con la idea de que luego, pues como les decía, podamos compartir algún debate que pueda ser más rico para todos, de seguro, ¿no? Entonces, esta visión nueva es lo que se conoce como la neuroeducación. Aplicado en este caso, pues a la comunicación escrita, a la lectura y escritura. Entonces, hablaríamos entonces de la neuroenseñanza o la neurodidáctica, ¿no? En cuanto a métodos didácticos de la lengua escrita, de la lectura y de la escritura. Evidentemente, para eso tenemos que tener nuevos aportes o tenemos que tener, tener en cuenta los aportes también al neuroaprendizaje y de la neurolingüística, ¿no? En el sentido de que lo que les voy a explicar, lo que les voy a trasladar aquí hoy a ustedes es que leer y escribir es un acto esencialmente cognitivo. Y a nadie engaña, ¿no? A nadie
se le oculta esta visión, esta perspectiva de la lectoescritura. Pero sí es verdad que se nos olvida, sí es verdad que luego se nos olvida cuando estamos frente a nuestros alumnos e intentamos enseñarles a leer y a escribir. Y intentamos que hagan una letra muy bonita y que el texto sea adecuado y el formato, pero olvidamos a veces que la intención es comunicar, a otros, ¿no? Y en eso voy a basar, como digo, mi ponencia. Entonces vamos a reflexionar sobre los modelos cognitivos descriptivos, tanto de lectura como de escritura. En definitiva, son procesos inversos. Leer es actuar en el acto comunicativo como receptor principalmente, lo cual no quiere decir que no se pueda tener un papel activo y que se interactúe y que se lea entre líneas y que se hagan esquemas, etcétera, ¿no? Sino que, bueno, pues el lector es en este caso, un agente pasivo receptor, ¿no? Y escribir, de ahí que tenga o englobe una dificultad añadida, pues escribir ya la persona se posiciona en un acto de emisor, tiene que emitir, tiene que comunicar unos comunicados. Entonces, lo que vamos a hacer es ver cómo son estos modelos cognitivos y aportar también, desde el punto de vista de la didáctica, cómo hacer que el alumno, teniendo en cuenta qué es lo que es leer y escribir, pues vaya adquiriendo estos procesos. La premisa es que leer y escribir son acciones mentales que requieren aprender y requieren, por tanto, enseñar. ¿Por qué digo esto? Porque el lenguaje oral, a diferencia de pues evidentemente se aprende y en circunstancias concretas se enseña, pero realmente en la mayoría de los casos se aprende a hablar de manera autónoma. Es decir, se contempla, se culmina un autoaprendizaje en la mayoría de los casos. Evidentemente, pues algunos alumnos, algunos niños, pues necesitan una enseñanza artificial, una enseñanza planificada, una enseñanza enriquecida para aprender el lenguaje. Pero en circunstancias generales, pues se aprende a hablar de manera autónoma. Pero eso implica que escribir, que es un proceso, y leer, que son procesos cognitivos más complejos, pues que tengamos que acudir a los modelos que realmente lo describen, lo explican, ¿no? Y ahí es donde entra en juego ya de una parte importante la neuroeducación. Voy a ver si les puedo compartir un vídeo en el que lo que se dice es una frase muy bonita, en la que se dice que enseñar a leer y a escribir, pues sin conocer cómo funciona el cerebro, sin conocer qué hace el cerebro cuando está leyendo y cuando está escribiendo, sería como hacer un guante sin haber visto unas manos, ¿no? Lo dice un profesor que es Francisco Mora, que es un experto en neuroeducación. La cultura en que vivimos y que hemos conocido y conocemos se está muriendo. Está naciendo una nueva cultura, la cultura neuro, que significa el darnos cuenta que el ser humano, lo que es el ser humano, lo que siente, lo que cree, lo que piensa, lo que hace, y en ello está evidentemente aprender y memorizar, es producto del funcionamiento del cerebro. La importancia, por tanto, de ello es trascendente. Pero es tan nuevo que es discutido todavía. Hay docentes de prestigio que todavía en este momento dicen es que no es tampoco tan necesario hablar del cerebro. Yo puedo explicar lo mismo sin apelar al cerebro. Yo digo que por lo menos la neuroeducación hay que aplicarla ya, aunque solo fuere para atajar, destruir lo que son, y ustedes y vosotros habéis oído hablar de ello, los mitos, neuromitos o falsas verdades. Hoy todo el mundo habla del cerebro, porque es la referencia importante, más allá de la filosofía. Es lo que nos aporta datos constatados. Y cuando hablamos así, hablamos de que podemos hablar de la memoria, del aprendizaje y de la memoria. Podemos hablar, insisto y lo repito, de valores y normas.
Pero podemos hablar ya con fundamento de lo que significa y el valor que tiene la atención. Por ejemplo, el ejemplo más paradigmático del valor que puede tener la neuroeducación es para habernos dado cuenta, en un tema tan debatido como es ¿cuándo comienza un niño a leer? ¿A los 3 años? Evidentemente no. ¿El niño que sin embargo tarda hasta los 7 años? Evidentemente no. Se estima por observación que el niño en general de un colegio a los 5 años, 6 años ya está listo para aprender a leer. Pero no todos. ¿En qué se fundamenta ahora que la neuroeducación pueda decir algo? En que sabemos que áreas fundamentales del cerebro, como es el área 23 y 44, en fin, áreas de Broad, ciertas áreas del cerebro, la corteza parietal posterior y la temporal superior, hay ahí un área en donde la esencia de la lectura está en transformar el grafema en fonema. Si eso no ocurre, se lee muy mal o cuesta mucho. O hay que acudir a expandir los circuitos en otras áreas que cuesta sangre, que quiere decir castigo, quiere decir desazón, quiere decir malestar del niño al aprender. Y aprender algo, si hay que aprenderlo bien, hay que hacerlo con alegría. ¿Qué es cuando se aprende? Es cuando te da gusto. Eso se logra en la lectura a partir de los 6-7 años. ¿Por qué? Porque esas áreas ya sabemos ahora que han terminado de formarse los circuitos sinápticos y además aislar los axones con mielina para que la información vaya con nitidez. Enseña a un niño de 7 años a leer y te lo hace en 3 semanas. Frente al niño que sí tiene y no está preparado porque tiene inmaduras esas áreas a los 4, no solo hay que castigarlo, es que hay que atacarlo en el sentido de venga que no tal. Y esto ha presentado siempre problemas muy grandes. ¿Por qué el niño de 4 o 5 años de mi vecina sí ha aprendido a leer y en mi mismo colegio el mío no? ¿Es que el mío es más tonto o es que el maestro es tonto? Pues no, se puede deber, y de hecho es cuando ocurre normalmente, a que esas áreas no están maduras en uno y en el otro sí. Esa es la versatilidad y la división. Eso es lo que como ejemplo pongo para decir que neuroeducación es importante que conozcamos. Bueno, pues continuamos entonces, ¿no? Continuamos entonces una vez que hemos visto el video de Francisco Mora y que introduce un nuevo concepto que sería el de sabemos que solo puede ser verdaderamente aprendido aquello que genera una emoción. El trabajo de modelaje neuronal entonces estaría reservado a la educación a través de las emociones. Estaríamos hablando de neuroeducación. ¿Existen los neuroeducadores? Vamos a preguntárselo a Francisco Mora, que es catedrático. Bueno, pues les decía que surge un nuevo concepto que es el neurodiversidad, que cada alumno, cada persona tiene un ritmo de madurez, de desarrollo de sus estructuras neuronales y entonces pues cada uno está dispuesto para un aprendizaje en su momento. Entonces el docente, pues el profesor Francisco Mora acaba de romper ese mito de que no todos los niños aprenden a la misma edad a leer, no todos los niños aprenden a escribir a la misma edad, pero también nos introduce que tenemos que conocer un poco el desarrollo madurativo del niño. Evidentemente no podemos hacer un escáner hacia el cerebro para ver en qué estado madurativo, sino que tenemos que escuchar las pistas que el cerebro nos da. Y en todo caso, romperíamos un mito, un neuromito de los que tanto se ha hablado de ellos, que sería la letra con sangre no entra. La letra con sangre no entra. Hasta bien entrado el siglo pasado se pensaba que leer y escribir es una actividad ardua y por tanto requería de una intervención compleja, de una intervención a veces forzada, de que el niño tuviera que esforzarse para trabajar, para aprender, para desarrollar la lectura y de la misma manera con respecto a la escritura. Bien, hoy se sabe que no, que de esta manera se tiene que hacer en forma de juego, y que el cerebro está preparado cuando lo está. Entonces, hay muchas actividades que se pueden hacer antes de leer y escribir, que son preleer y preescribir a modo de juego, y que hemos de hacerlas, ahora vamos a ver algunos ejemplos de ello,
que hemos de hacerla a modo de juego, a modo de compartir actividades, de colaborar alumnos, etcétera, 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 ¿no? En definitiva, pues hay distintas áreas cerebrales que están implicadas en la lectoescritura, y lo importante es que esas zonas tengan madurez y que estén desarrolladas y que estén conectadas unas con otras. Que esas conexiones neuronales que tenemos en el cerebro hayan madurado, hayan crecido, porque el cerebro tiene que crecer igual que crece el cuerpo, no nace maduro, no nace hecho, no nace... y esto es algo que usualmente lo sabemos, pero cuando vamos a enseñar lo olvidamos. Cuando vamos a enseñar lo olvidamos, ¿no? Principalmente podríamos mencionar, lo ha hecho el profesor Mora, el área de Wernicke. Es un área muy importante para el desarrollo de la lectura. Se sitúa en el lóbulo posterior, concretamente en la corteza auditiva, y de ella depende que el niño tenga una buena decodificación visual, una buena decodificación. De lo contrario, si no existe un buen desarrollo, pues nos vamos a encontrar con niños que no tienen una fluidez lectora, pero no es por falta de una buena enseñanza o una buena experiencia lectora, sino que puede ser falta de una madurez de su sistema cerebral en este caso, ¿no? Cuando nos encontramos trastornos en esas zonas cerebrales, pues hablaríamos de los conocidos casos de dislexia y disortografía, que como saben ustedes, pues son trastornos de tipo neurológico que afectan concretamente en este caso a la lectura y a la escritura. Hay otro área que es el área de nominación de objetos. El alumno, la persona, el aprendiente, que le llaman ahora a la persona que está aprendiendo a leer y a escribir, pues tiene que ser capaz de nominar objetos. Y entonces esto es una habilidad que también se desarrolla y que se encuentra pues cerca del área de Wernicke y que tiene que estar bien conectada con ella, Tenemos el área prefrontal, donde también el cerebro recibe los estímulos, y entonces pues es a partir de ahí cuando empieza la elaboración y la memorización, es decir, se trasladan los estímulos a la memoria a corto plazo y de ahí pues se va trasladando y recuperando la información lectora. Esto va a influir en los movimientos lectores, influye en la recuperación de la información, de la memoria a corto plazo, etcétera, etcétera, etcétera. Y está conectado, al igual que todos los procesos, está conectado con otras zonas del cerebro que permiten esa movilidad, esa motricidad, esa psicomotricidad, esa coordinación oculomanual, etcétera, etcétera, etcétera. Tenemos también un área muy importante que es junto con el área de Wernicke, que es el área de Broca. Este área pues está situada en la corteza prefrontal y tiene que ver con el movimiento para expresar y escribir palabras. Como curiosidad bueno, rompiendo también los neuromitos, pues se ha experimentado que cuando una persona pues aprende dos idiomas de manera paralela, de manera simultánea, pues se sitúan en la misma zona. Sin embargo, cuando un idioma se aprende ya como segunda lengua, con posterioridad al primero, a la lengua materna, pues digamos que se almacena en otra parte diferente del área de Broca. Tenemos también en el lóbulo occipital el área de circunvolución angular, que se vincula mucho con el área de Wernicke y que es responsable de comprender las palabras. De estar afectado o no estar maduro puede ser que afecte a la capacidad para leer y a la capacidad para escribir, al punto de que si hay algún traumatismo, alguna parálisis en esa zona, se puede generar una alexia o una grafía, es decir, la persona va a tener imposibilidad para leer, imposibilidad para escribir. Tenemos también el área de asociación límbica, que es un área que está situada en el lóbulo temporal y que regula todo lo que tiene que ver el comportamiento, las emociones, las motivaciones, conecta con el hipotálamo y es el que hace ver al lector, al escritor, que si tiene una dificultad, que si tiene un parón, que si tiene un bloqueo, pues que tiene que activar una serie de
sistema emocional, motivacional, etcétera, para continuar con su tarea lectora, para continuar con su tarea escritora. En escritores adultos, en lectores adultos, pues esta capacidad está ya bien desarrollada, pero cuando tenemos un alumno, pues si se bloquea, es posible que no sepa salir del bloqueo. Y si además nosotros como docentes, en lugar de reconvertir toda la situación, todo el escenario, hacia algo lúdico, participativo, recreativo, colaborativo, etcétera, presionamos al alumno, le regañamos al alumno, le obligamos a que continúe escribiendo, eso no hace más que sino bloquear más aún el cerebro, porque el cerebro cuando está sometido a presión se bloquea, y si ya de por sí tenía una dificultad, una especie de bloqueo, pues con esto se somete y se produce un bloqueo mayor, ¿no? Todo esto se produce de manera simultánea y en milésimas de segundos. Les voy a presentar un vídeo a continuación que dura apenas 7 segundos, que es lo que un cerebro infantil, un cerebro de un niño de 5 o 6 años, tarda en registrar, en leer una palabra cuando está empezando a leer. Vamos a ver si es posible que lo podamos ver. Bueno, pues esto nos da una idea, pues, de saber, de conocer, pues que el cerebro va interaccionando las distintas zonas del mismo a través de las conexiones y de las neuronas, van conectándose, y cada palabra pues implica la mayor parte del cerebro. Se han hecho estudios, se han hecho experimentos con electrodos que captan, pues lo que han visto ustedes en el vídeo, captan el calor, que es lo que es capaz de permitir, digamos, de observarse del cerebro. Y entonces, pues cuando una persona está leyendo, tiene una intensidad cerebral, tiene un calor cerebral considerable, alto. Sin embargo, cuando una persona está viendo la televisión o está relajada, pues la actividad cerebral es muy, muy baja, ¿no? Diríase que junto con la resolución de problemas matemáticos, en el contexto escolar, lo que más se trabaja, con lo que más trabaja el cerebro es leer y aún más escribir. Esto nos va metiendo en la dinámica de que leer y escribir es un acto esencialmente cognitivo, mayoritariamente cognitivo. Apenas unas cuestiones de motricidad, psicomotricidad, son necesarias para leer y son necesarias para escribir. A esto hemos de añadir entonces que, como decíamos, el cerebro nace inmaduro, tiene que desarrollarse, y entonces incluso a los 10 años el número de neuronas no es muy eficiente, no es muy notable. Entonces se está desarrollando, incluso pues las neurociencias nos están diciendo que hasta la edad de los 20 años pues se están desarrollando la sinapsis, ¿no? Las conexiones entre unas neuronas y otro. Claro, todo esto depende de la estimulación, depende del desarrollo, depende de la genética, es decir, de la neurodiversidad que diríamos, ¿no? Al igual que todos crecemos de manera diferente en cuanto al cuerpo, ¿no? Y unos pues tenemos una configuración, otros tienen otros, pues el cerebro también se va configurando y también se va desarrollando de manera particular, de manera individual. Pero no solo el cerebro. Quiero decir que leer y escribir es una actividad esencialmente cognitiva, lo hemos dicho, pero tiene implicaciones de otros órganos que también se desarrollan, que también tienen su lugar y su momento en la vida. Entonces, la transparencia que están viendo ustedes ahí conlleva 2 radiografías de dos manos. Una es de un niño de 3 años y otra es de un niño de 7 años. Acá en mi país, pues sería uno de alumno de preescolar y otro alumno es un alumno de primaria, ¿no? En la radiografía de la izquierda de la pantalla se ve cómo no están todas las configuraciones óseo-musculares todavía desarrolladas. Entonces, por mucho que queramos que el niño tenga una psicomotricidad magnífica, adecuada para la lectura y más aún para la escritura, pues no lo vamos a conseguir.
No lo vamos a conseguir porque el niño tiene que madurar, su mano tiene que madurar, su cerebro también. Y entonces todo tiene su momento. Todo tiene su momento. Les digo esto porque hay un mito también de que, pues como decíamos, que lo ha resaltado también el profesor Mora, que la letra con sangre entra, es decir, con mucho esfuerzo, con mucho sacrificio. No, estamos viendo que también entra cuando hay un desarrollo cerebral y cuando hay un desarrollo osteoarticular. Pero es que no solo tenemos estos desarrollos, sino que necesitamos también las emociones, que las personas que los alumnos tengan unas emociones adecuadas. Es decir, que su sistema de motivacional, emocional, afectivo, etcétera, sea adecuado para que él pueda aprender en el sentido de interiorizar y construir esas competencias de lectura y esa competencia de escritura. Es decir, desde un punto de vista constructivo, pues el profesor tiene que alentar el desarrollo de estas competencias que el niño tiene que construir en sí mismo, ¿no? Y todo eso pues tiene sus momentos. Entonces, pasaríamos entonces a saber qué es leer, qué es escribir. Y hay modelos teóricos, hay modelos cognitivos ya desde el siglo pasado, que advertían que leer es una actividad esencialmente cognitiva, que se componía al menos de esas tres fases que tienen ustedes en la pantalla. La primera fase es la decodificación, es la fase de menor esfuerzo cognitivo, de menor demanda o requerimiento cognitivo. En tal caso, el cerebro tiene que descifrar un código arbitrario que el ser humano ha creado y que es la escritura. Este desciframiento se produce de dos maneras simultáneas. Bien de manera visual, cuando conocemos una palabra y la leemos de una vez y directamente le asignamos el significado que tiene, ¿no? Nosotros vemos la palabra elefante y directamente nos imaginamos el animalito, ¿no? Hay otra vía que es la decodificación auditiva, que es la que se activa en el cerebro ante palabras desconocidas o ante las palabras de otro idioma, que tenemos que componer la palabra sílaba a sílaba, letra a letra, para fonema a fonema, para construir la palabra. Y es entonces cuando podemos dotarla de significado. Son aquellas palabras que conocemos en nuestro lenguaje oral, pero nunca habíamos visto. Y entonces tenemos que recomponerla, ¿verdad? Y luego pues existe una vía que se produce de manera interactiva, que es la decodificación mixta. Es la que se produce de manera simultánea interactiva por la vía visual o directa, cuando captas la palabra de una vez, o por la vía auditiva o indirecta, cuando tienes que componer la frase fonema a fonema. Y esa es la primera fase y la más mensurable y la que a veces exigimos y tratamos de enseñar a nuestros alumnos. Entonces enseñamos a que tengan una fluidez lectora, a que articulen lo que leen muy bien, a que tengan una buena agilidad lectora, a que escriban con un buen formato, con una buena caligrafía, con una buena ortografía, pero nos olvidamos de que hay una fase por encima de la decodificación en este caso, que es la comprensión, que el alumno tiene que comprender lo que lee, porque si no, no está leyendo. Leer así pueden leer los ordenadores, los lápices ópticos, etcétera. Pueden reconocer y pueden verbalizar las palabras que hay en el texto, pero el ser humano tiene que comprender lo que se dice, porque leer es un acto comunicativo. Un escritor nos está comunicando algo a través de la lectura. Entonces ahí es donde el sujeto, el aprendiente, tiene que aprender a comprender las palabras, las proposiciones, las oraciones y el texto en su globalidad. Para esto necesita pues dimensiones sintácticas, semánticas, gramaticales, etcétera, etcétera, ¿no? Adquiridas. Y luego habría una última fase de carácter metacognitivo, es decir, más compleja aún, que sería la metacomprensión, que de lo que hace en el cerebro es controlar todos estos procesos de qué tiene que hacer el lector para leer bien, ver si está comprendiendo lo que está leyendo o tiene que volver sobre lo leído, etcétera, 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 ¿no? Este es un modelo cognitivo que está muy extendido
y que se está utilizando mucho en la didáctica vanguardista de la lectura. Pero realmente es un modelo que se generó, como ven ustedes, en el siglo pasado. Decodificación, comprensión y metacomprensión. La escritura, también podemos aludir a un modelo cognitivo muy extendido. Diríase que la escritura es el proceso inverso. Primero el lector tiene que descifrar y luego comprender, pues ahora el escritor, una vez que tiene el mensaje en su cerebro, tiene que expresarlo a los demás. También existe un modelo, como ven ustedes, de 1999, de Hayes y Floyer, que enfatiza en lo cognitivo, en lo mental, en qué hace el cerebro. Y entonces el cerebro mínimamente tiene que planificar unas ideas, tiene que pensar qué va a escribir, tiene que organizar esas ideas en su cerebro, ideas principales, secundarias, etcétera, etcétera. Tiene que pensar en una audiencia hacia la que va a dirigir su texto. Pues no es lo mismo escribir a una persona que escribir a otra. No es lo mismo escribir a un familiar que escribir una reclamación a una administración determinada. Entonces tiene que pensar en la audiencia y tiene que pensar en la estructura del texto que va a componer. Y todavía el niño no ha cogido un lápiz. Entonces ahora es cuando después ya tiene que transcribir, tiene que textualizar esas ideas en un papel, sirviéndose de aspectos mecánicos, psicomotores, oculomanuales, etcétera, y también de unos aspectos convencionales de la escritura, ortografía, caligrafía, formato, tipografía, etcétera. Una tercera fase sería la revisión del texto, donde el sujeto lo que tiene que hacer es revisar lo que ha escrito para ver si ha conseguido lo que quería escribir al principio. O le ha faltado algo, o el texto no tiene la suficiente inteligibilidad, o ha puesto alguna controversia, no ha conseguido su objetivo, etcétera, etcétera, etcétera. Y todo esto, estas tres fases, planificación, transcripción y revisión de la escritura, están también controladas por procesos autorreguladores de alto requerimiento, alta demanda cognitiva. Es decir, por la autorregulación de la escritura, tal cual denominaron estos autores del modelo. Por ese lado, entonces, tenemos modelo cognitivo lector, modelo cognitivo escritor. Y entonces ahora pasaríamos a la cuestión didáctica. Los modelos didácticos que existen para leer y para escribir, para enseñar a leer, y para enseñar a escribir. En tal caso, en este punto, pues hay como dos vertientes. Unos métodos que son ascendentes, que van de lo mínimo a lo máximo, de las unidades mínimas, letras y sílabas, hasta el texto, y hay otros que van al contrario, que van del texto en su globalidad, en su conjunto, y van descendiendo a sus partes constituyentes, a sus unidades mínimas, ¿no? En ese sentido, pues nos vamos a encontrar los modelos sintéticos que enseñan a través del alfabeto, de los fonemas, de las sílabas, y van componiendo así palabras, frases, etcétera. Y tenemos otros modelos que son conocidos como analíticos, que parten de la unidad de la palabra o de la frase y van estructurando o descendiendo, deduciendo a sus unidades constituyentes. Estos son todos los modelos que pueden existir en el mercado. Es decir, luego existirán modelos de autor que, bien usando un método, bien usando otro, o incluso combinando los dos, porque es difícil encontrar un método de autor con un modelo único, es difícil, pues que combine el método analítico con el método sintético. Llegado a este punto, la cuestión es, ¿cuál es el método mejor? ¿Cuál es el método mejor? Y entonces el método mejor es aquel que mejor se adapta al alumno. No hay otra. No es aquel con el que el profesor se sienta más cómodo. No es aquel que esté reflejado en el libro de texto. No es aquel sobre el que tenga fichas de trabajo. Es aquel que se adapta mejor al niño. Entonces hay algunos niños que tienen una mente muy globalizada, que son capaces de ver el todo y luego ir a las partes, y entonces pues funcionarán más con un método analítico global. Y hay otros cerebros que actúan de manera inversa, van de lo mínimo a lo máximo. Entonces, pues, iría mejor ese otro método sintético, ¿no? Vamos a ver unos ejemplos de lo que serían los métodos sintéticos.
Los métodos sintéticos son los que tienen ahí en la pantalla. El que aparece en la parte más de la izquierda es el método alfabético, porque lo que enseña es el alfabeto, la unidad mínima del lenguaje, el alfabeto, ¿no? Y luego se van mezclando vocales, vocales con consonantes, consonantes con vocales, y se va complicando. Hay otros métodos que parten de la sílaba, que es el fonema, ¿no? Es decir, pues directamente ya no es el alfabeto, sino la sílaba, más que tiene un fonema determinado. Y van juntando una sílaba con otra sílaba, hasta componer las palabras, mamá. Y luego, pues también existe dentro del método sintético aquellos métodos que enseñan directamente la palabra, como esa es la tercera imagen que tienen ustedes en la transparencia. Entonces aparece avión, aparece mamá, aparece el sol, directamente vinculada con su significado. Es decir, el grafema o significante, la palabra, con su significado, lo que representa, ¿no? De otra parte, pues hay otros métodos que son los métodos analíticos, globales, etcétera, que enseñan directamente palabras unidas con otras palabras, o incluso con pictogramas, frases completas, o con dibujos, una secuencia de una proposición. Es decir, los tres dibujos que tienen ustedes en la pantalla, ¿no? Entonces, insisto, el método mejor en neurodidáctico, en este caso, de enseñanza de la lectura y la escritura, será aquel que se adapte mejor a nuestros alumnos, por el momento evolutivo que se encuentren, por su manera de trabajar a nivel cerebral, etcétera, etcétera. Les quiero compartir y les voy a dejar para que lo lean unos minutos, estrategias didácticas globales. No existen recetas milagrosas más que algunas como las que pueden leer aquí en la presentación, en la transparencia, y que por supuesto no son de mi invención, no son de mi cosecha, sino que pues son algunas estrategias que están muy demostradas por docentes en general y docentes que han trabajado la lectura y la escritura en particular. Les dejo un momentito para que puedan leer la transparencia. Ya. Bueno, sobre cada una de estas estrategias didácticas aplicadas a la lectura, aplicadas a la escritura, al aprendizaje de la lectura y al aprendizaje de la escritura, se podría debatir mucho más, e incluso pues hacer programas basados en estas estrategias, etcétera. Lo adecuado, lo que está funcionando es la variedad metodológica, pero teniendo en cuenta cómo aprende el cerebro. El cerebro tiene que emocionarse, tiene que desarrollarse y tiene que ejecutar unas operaciones. Esto implica, grosso modo, que el niño tiene que ser motivado para leer y motivado para escribir, en primer lugar, y entonces eso se hace jugando, eso se hace mostrando la lectura y la escritura como algo agradable, mostrándola como un acto comunicativo con otras personas, etcétera. Y entonces ahí conseguiremos que esa motivación que nosotros transmitimos sea un alimento en su cerebro. Con posterioridad y con base en esa motivación, pues el alumno tiene que desarrollar, tiene que madurar sus conexiones neuronales, sus zonas cerebrales, hacerlas operativas y entonces poder adquirir, poder aprender, interiorizar esas operaciones que se necesitan, que hemos dicho, de la decodificación, comprensión y metacomprensión para la lectura y de planificación, transcripción y revisión para la escritura. Y entonces, una vez que tenemos esa madurez, hemos de enseñar estas fases y entonces el alumno luego tiene que ejecutar eso y es ahí cuando se va a producir el desarrollo. Entonces hay que distinguir entre el aprendizaje, la adquisición de la lectura y de la escritura y el desarrollo o progreso de la misma. Con esto termino mi presentación, mi discurso, y estaré atento a algunas ideas que quieran compartir,
sugerencias, dudas, inquietudes, etcétera, etcétera. Muchas gracias. Permiso, Antonio. Tengo dos preguntas que se hicieron manifiesto en el chat y te las paso a leer. ¿Cómo quieres? ¿Que te paso la primera o te paso las dos? Tengo dos preguntas inicialmente. Como tú quieras. Como usted quiera, pues. ¿Te parece de a uno? De a uno. Sí, vamos con la primera pregunta. ¿Qué cree usted que debe suceder para los sistemas educativos cambien y se adecúen a las nuevas propuestas de neuroeducación? ¿Te la repito por las dudas? No, está bien. Bueno, digamos que ahí tiene que confluir una serie de alimentos, una serie de ingredientes, ¿no? Para que la receta de la neurodidáctica, lectora y escritura sea la adecuada. En primer lugar, se ha de introducir, evidentemente, la dimensión formativa, el conocimiento. Esto quiere decir que a veces pues, ocurre que estamos utilizando unos modelos teóricos, tenemos unos conocimientos que no son todos los actuales o que no son todos los, digamos, los vanguardistas que pudieran ser, y eso hace que actuemos, pues permítame la palabra, pues con ignorancia, pero con buena fe. Entonces el docente está haciendo lo correcto, está haciendo todo su trabajo bien, lo hace lo mejor que puede, diríase, pero le falta a veces ese sustento teórico. Diríase, por comparación con el vídeo que hemos puesto del profesor Mora, que el docente está enseñando a un cerebro que no conoce. Es decir, que está como haciendo un guante a una mano que no sabe cómo es. Entonces no se puede adaptar a ella. De otra parte, esa es la primera parte, evidentemente la dimensión conceptual, la dimensión epistemológica, pero también estaría luego la aptitudinal. Y entonces ya el caso, la casuística es al contrario. Hay personas que saben hacer, pero no quieren hacer. ¿Por qué? Porque es difícil, porque conlleva mucho esfuerzo, porque mi compañero no lo hace, porque estoy solo en esta tarea. Entonces, todo docente tiene que estar motivado, no solo formado a nivel de contenido, que sería la primera, sino motivado para hacer. Y esta es la dimensión actitudinal que hay que trabajarla. No solo la conceptual, sino también, no solo el saber, sino el saber hacer, saber ser. Y por último, pues evidentemente, pues la enseñanza no solo se produce hoy día dentro de un aula, entre unos alumnos y un profesor, sino que se produce en el centro, con otros profesores, con otros compañeros, se produce en la comunidad educativa, fuera del centro, y cómo no, y de manera muy relevante, en el contexto familiar. Y el problema de la neuroeducación es que cada uno actuemos de una manera y que no haya una coherencia en la intervención. Es decir, que tanto un docente de un aula como otro docente de otro aula, como los padres, como los agentes educativos de la comunidad educativa, etcétera, actúen teniendo en cuenta este foco de neurodesarrollo que estamos utilizando. Es decir, no se puede en un aula esperar y estar enseñando al niño a preleer y a escribir, pues a través de dibujos, que coloree, que recorte, que toque plastilina, que haga dibujos para desarrollar no solo la psicomotricidad, sino los procesos cognitivos que están ligados a esa psicomotricidad, y luego en otra clase se está haciendo lo contrario, es decir, obligándolo a que escriba. Entonces ahí hay algunas incoherencias institucionales o algunas incoherencias, digo, intrainstitucionales entre unos docentes y otros, e interinstitucionales, es decir, entre la escuela y la familia, que tenemos que salvar. Tenemos que salvar muy bien para que no se produzcan incoherencias que van a repercutir negativamente en el alumno. Gracias, Antonio. Te paso la segunda pregunta que tenemos. Y dice así: ¿cómo propondría la organización de la enseñanza para brindar
a los estudiantes el conocimiento necesario y no morir en el intento, por seguir insistiendo en grupos por edad cronológica? Ajá. Muy buena pregunta, muy interesante. Bueno, pues como decíamos, la neuroeducación pues, nos ha desterrado ya ciertos mitos. Algunos de ellos organizativos, en el sentido de que la pregunta que se hace. Vamos a ver, hasta los 5 años el niño puede preleer y preescribir. Pero no nos focalicemos en que lea y escriba, sino que haga actividades que van a ser muy necesarias para leer y escribir, y además las puede hacer a forma de juego. Como por ejemplo, el niño puede desarrollar su motricidad. El niño tiene que autorregular sus sentimientos, sus emociones. El niño tiene que conocer perfectamente el lenguaje oral. El niño tiene que desarrollar su cerebro a nivel de coordinación oculomanual, bimanual, etcétera, ¿no? ¿Cómo se hace esto? Pues antes de la etapa de los 6 años, el niño va a leer recortando, el niño va a leer escribiendo, el niño va a leer y escribir pues dibujando, el niño va a tocar, va a jugar, va a moverse, va a controlar, va a estarse en una posición adecuada, va a dominar una postura, y todo eso lo va a hacer de manera lúdica, de manera lúdica. Y con esto no nos estamos obsesionando por leer y escribir, sino que ya le estamos enseñando, solo que vamos a esperar a que esa aprehensión cognitiva sea cuando su cerebro lo pida. Y entonces, si observamos al niño, él mismo nos va a ir diciendo, su cerebro nos va a ir dando pistas de cuándo está maduro para aprender a leer, cuándo ya empieza a reconocer una palabra y te dice que esta palabra es diferente de la otra y tiene conciencia fonológica para saber que una palabra se compone de 3 fonemas, de 3 sílabas, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces poco a poco iremos ya introduciendo a través de la didáctica pues fichas con palabras, fichas con sílabas, fichas con frases, etcétera, 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 ¿no? Pero primero, en cuanto a la organización, antes de los 5 años hay muchas actividades lúdicas, participativas, colaborativas, etcétera, que se pueden hacer y que están contribuyendo a leer y escribir. No nos obsesionemos con la lectura de las palabras ni la escritura de las palabras, sino que colorear, recortar, cantar, reconocer palabras es también leer y escribir. Entonces, hagámoslo en su debido tiempo. Antonio, tengo otra pregunta que voy a hacerte lectura, que es la siguiente. Quiero saber cómo se puede evaluar las condiciones del cerebro del alumno para saber en qué estado de maduración se encuentra para recibir este nuevo conocimiento de la lectoescritura. Bueno, sí, también muy buena pregunta, lo que tiene que ver con la evaluación pedagógica, ¿no? En este caso de la lectura y la escritura. Y es interesante porque, como hemos dicho, pues no todos los alumnos, no todos los aprendientes, como se dice en la adquisición lectoescritora, muestran una disposición en el mismo momento, sino que cada uno tiene pues particularidades en su neurodesarrollo, que tiene que ver con las conexiones neuronales y el desarrollo de las zonas cerebrales concretas que implicadas en la lectura e implicadas en la escritura. Existen instrumentos estandarizados, para saber cuándo el cerebro está maduro para escribir. Entonces, pues hay algunos como baterías, como el ProLex, procesos lectores, como el ProEx, procesos escritores, que te van a dar una serie de pruebas, de actividades al alumno, y tú vas a valorar de manera estandarizada pues cuál es la madurez que tiene el niño. Pero lo cierto es que estos programas estandarizados están baremados con una población concreta. Entonces, no es totalmente trasladable una batería o un test, un cuestionario, una prueba, etcétera, no es trasladable a un contexto y muchas veces a un aula o a unos alumnos. Entonces, la vertiente más cualitativa, porque cabría una vertiente neurocientífica que sería hacer un escáner del cerebro para ver si tiene todas las conexiones neuronales adecuadas, etcétera, etcétera, y el nivel de madurez de las zonas cerebrales, pero no es recomendable ni pensable hacerlo, ¿no? Entonces, lo que hay que hacer es
escuchar al alumno. Cuando hablo de escuchar al alumno, me refiero no solo a poner oído a lo que está hablando, sino ver qué es lo que es capaz de hacer su cerebro. Ya recorta bien, ya colorea bien, ya tiene una buena aprehensión y una buena presión del instrumento escritor, pues a lo mejor está ya algo preparado para que se le empiece a enseñar la escritura de las vocales. Si ya reconoce algunas palabras, ya reconoce, tiene la lateralidad, lo que es izquierda, derecha, arriba, abajo, etcétera, tiene autoconcepto, movilidad, etcétera, pues a lo mejor ya puedo empezar a enseñarle algunas letras, algunas palabras. Es decir, tenemos que estar muy atentos a lo que el cerebro nos dice respecto de esas primeras fases de la escritura, que son de la lectura, perdón, que es la decodificación, y respecto de esa primera fase, que es la de la escritura, que es la transcripción. Cuando el niño coge bien el lápiz, cuando el niño presiona adecuadamente el lápiz, tanto con sus propios dedos como con el papel, etcétera, etcétera. Y eso nos va a ir dando pistas, para cuando podemos abordar ya esos conocimientos. Pero sin actividades de prelectura y de preescritura, no es posible la enseñanza de la lectura y la escritura. Estimado Antonio, me gustaría comentarte que justo la noche de ayer de Argentina y la trasnoche de España, estábamos dando clase y hablando de la percepción visual. Y cuando hablamos de la percepción visual, hacíamos referencia a ¿quién lee? ¿El ojo o el cerebro? Y hacíamos este debate. Entonces, en realidad el que lee es el cerebro. Y quiero ver si tú opinas lo mismo que lo que estoy diciendo. El cerebro lee a través de ese órgano que se llama ojo. Sí. Entonces, partiendo de esto, ¿cómo crees tú que la percepción visual ayuda a esto de la lectoescritura y el tema de si perciben bien o no perciben bien y el desarrollo de la percepción visual, que es algo que el niño cuando nace no sabe hablar, pero sí tiene desarrollo muy visual y empieza a señalar lo que desea. Ante eso, ¿cómo se desarrolla y cómo se activa? Muy buena pregunta también, muy buena pregunta, maestro. Sí, efectivamente yo estoy de acuerdo con usted. Si leyera el ojo en lugar del cerebro, las personas ciegas que leen en braille no podrían leer. Y leen. Y leen con el tacto. El ojo es un gran órgano que nos ayuda y mucho, quizás el más preparado para leer y para escribir por su agilidad, por su velocidad, por su rapidez, etcétera. Ahora hablaremos de eso. Pero se puede leer de otra manera. Entonces existen audiolibros, entonces son para lectores ciegos, pues lo que hacen es que leen, pues leen a través de su oído, ¿no? Audiolibros, existe la lectura en braille, etcétera, etcétera, ¿no? Donde se implican otros órganos, como es el oído, como es el tacto. Pero la cuestión es que ya la propia percepción visual de la que usted me habla es un fenómeno y es una operación cerebral. El ojo lo que hace es, tiene una sensación, capta unos estímulos, capta unos dibujos, capta una imagen. En ese sentido se llama sensación visual. Pero la percepción es el reconocimiento de esos estímulos, en este caso visuales, que se produce ya en el cerebro. Luego la percepción visual ya es un proceso cerebral, ya es un proceso mental. ¿Cómo hace el ojo para leer y cómo lo transforma al cerebro? El ojo humano lo podemos ver en algunas personas que son más expresivas o incluso, no sé, se dice irónicamente cuando están enamorados, ¿no? Que se le mueven los ojos rápidamente. Bueno, el ojo está en constante movimiento, siempre está moviéndose, siempre. Tan rápido que a veces es imperceptible para los demás, ¿no? Y de vez en cuando hace una parada.
que se llama como barrido, se conoce como barrido visual. En esa pausa, que son de milésimas de segundo, en esa pausa es cuando consigue leer. Un ojo en condiciones normales de un cerebro lector es capaz de leer 4 y hasta 5 palabras. Nosotros somos capaces de, en cada barrido visual, de captar 4 palabras, 4 o 5. Cuando hablo de nosotros me refiero a lectores adultos y lectores expertos. Evidentemente, los aprendientes no son capaces de captar tantas palabras, ¿no? Y no solo tiene que ver con la amplitud del campo de visión, sino que tiene que ver con esa percepción, con esa capacidad de reconocer las palabras. Bueno, pues cuando el ojo capta esos grafemas, esos símbolos que se dice que es la escritura, los pasa al cerebro. Y entonces el cerebro es cuando hace el reconocimiento, esa percepción lectora. Y tras ese reconocimiento se produce lo que es la decodificación, se descifra esas palabras. Pero luego hay que dotarla de contenido, de significado. Y eso entonces ya pasaríamos a esa otra fase en la que ya no interviene el ojo, que es la comprensión y la metacomprensión. Luego se puede leer por otros órganos a través de la lectura, a través del tacto, a través del oído, y los procesos cognitivos que se desarrollan en el cerebro son los mismos, ¿no? Luego entonces el tacto, el ojo, el oído es un mecanismo de acceso a la lectura, pero los procesos realmente lectores se producen efectivamente en el cerebro. Ahora bien, dicho esto, insisto, y termino con lo que empecé, el ojo es el órgano más privilegiado para la lectura. Probablemente con otros órganos no podríamos leer tan rápido y además el ojo ha sido investigado y se dice que es un sentido aglutinador de los demás, ¿no? Por eso se dice, nunca olvido una imagen, nunca olvido una cara, porque es un sentido que da un carácter férreo a los recuerdos, ¿no? Es un sentido importante, rápido y además férreo, ¿no? De un reconocimiento profundo. Gracias, Antonio, por tus explicaciones, por tu ponencia. Y para poder cerrar esta hermosa ponencia, desde ya me quedaría horas charlando porque me fascina el tema de las neurociencias aplicadas en todas las áreas. Me gustaría que nos des un mensaje de cierre de tu ponencia, para así cerramos de manera ideal tu ponencia. Sí, muchas gracias. Bueno, pues he de decirle que el sentimiento mutuo pasaría hablando mucho tiempo y además yo tengo mucha tendencia a hablar y entonces procuro intentar ser comedido siempre y prefiero quedarme por debajo que por encima, ¿no? Pero sí, me he sentido muy cómodo y quiero cerrar este discurso diciendo que tenemos que desterrar algunos neuromitos, los conocidos neuromitos, como por ejemplo, pues los que hemos estado aludiendo a lo largo del discurso, como que es que la letra escrita pues entra por esfuerzo, entra por presión, etcétera, nada más lejos de la realidad. Intentemos que el niño aprenda y ejecute la lectura y la escritura de manera lúdica, a modo de juego, a modo como acto comunicativo que es, y no como asignatura, no como actividad, no como competencia. Todo eso vendrá después. El alumno luego, cuando aprenda a sacar y tenga gusto, pasión, amor por la lectura y por la escritura, será que entonces desarrolle su capacidad, su experticia, etc. Primero hagámoslo como algo apasionado, como algo emocionado, como algo socializado entre los alumnos, como algo lúdico, como algo participativo. Y así daremos paso a que el cerebro vaya por su cuenta desarrollando esa competencia lectora y esa competencia escritora. Gracias, Antonio, muchísimas gracias y esperemos poder encontrarnos en otro congreso. Ha sido un gusto poder compartir este diálogo contigo.